Muy bien, vamos a compartir hoy un, un tema que ponía el Señor en mi corazón al meditar a ver qué compartir en el día de hoy y pensando en el inicio del año y en distintas cosas que vamos a tener en este 2023, cada uno de nosotros, como metas, como desafíos, como pruebas. Y pensaba en que ninguna cosa que emprendamos, ningún proceso que podamos llevar adelante se puede realizar si no tenemos el apoyo, o más que el apoyo, la dirección completa de la presencia del Señor. Y eso se logra solamente a través de una directa comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es una persona, no es una idea, no es un concepto, no es una definición abstracta. El Espíritu Santo es una persona, es la persona de Dios actuando de manera espiritual en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer a Cristo, si queremos que nos revele al Padre, si queremos progresar en nuestro crecimiento espiritual, tenemos que avanzar en nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, uno de los factores con el cual nos adentramos en las profundidades de la vida en el espíritu con mayúscula, que es la vida viviendo bajo la cobertura del Espíritu Santo, una de las maneras es permitiéndole que su fuego arda en nosotros. Y justamente por eso el título que había pensado para hoy es curioso, porque está tomado de una frase que una vez había visto escrita en un muro, y después me enteré hace poco que era en realidad una frase famosa. Pensé que era alguien que la había escrito por ahí, y después me enteré hace poco que era una frase digamos, de un pensador que había hace bastante tiempo declarado esa frase. Y justo un hermano en la fe hace unos días había compartido en sus redes esa frase, y hacía una reflexión un poco también ligada a algunas de las cosas que yo quería compartir hoy con ustedes. Este hermano compartía la frase, y la frase decía lo siguiente: es la que les digo que una vez la había visto escrita en un muro. Dice: la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿no? Pero claro, ¿quién enunció esa frase? Esa frase se le atribuye a Buenaventura Durruti. ¿Quién era Buenaventura Durruti? Bueno, era un anarquista y sindicalista español que peleó en la Guerra Civil Española, y justamente él decía: la única iglesia que ilumina es la que arde. Y así fue que lo vi escrito, digamos, en un muro una vez, ¿no? Escrito en una proclama, como diciendo, bueno, hay que quemar las iglesias porque en el fondo la única iglesia que sirve o que realmente va a iluminar es la que está ardiendo en fuego, ¿no? La que está prendida a fuego y la destruimos. Eso es interesante, porque ese era el contexto, digamos, de esa frase. Así la interpreté cuando la vi por primera vez en un muro. Después, cuando hace poco me enteré quién había sido el que ideó esa frase, me di cuenta justamente que tenía que ver con eso. Y como le decía, este amigo, hermano en la fe, compartía esa frase reflexionando en un sentido distinto, ¿no? Sobre esto. Y justamente eso me llevó a algo que venía pensando en la semana, y que quería compartir con ustedes, y que es justamente que en realidad, en el fondo, desde el punto de vista del significado de la frase, desde el punto de vista semántico, eh, sacándolo del contexto aquel en el que fue dicho, en realidad lo que dice la frase es correcto, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, no queremos que nos prendan fuego los templos, que prendan fuego a los cristianos, que prendan fuego a las iglesias, no queremos eso. Sin embargo, si uno piensa a la vez, en los mayores momentos donde la iglesia ha sido
impactantes, fuertes, relevantes, cuando ha tenido que enfrentarse, por ejemplo, a la hoguera, cuando ha tenido que enfrentarse a la persecución, al martirio, y de hecho sigue pasando, lamentablemente, en muchos lugares, pero también es algo que Jesús nos llamó a hacer y a estar preparados frente a las persecuciones y demás. Pero hay a veces enfrentamientos que tenemos en el día a día que no necesariamente nos van a llevar a prendernos fuego ni quemarnos, pero que en realidad, si no nos quemamos, no vamos a poder realmente cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es a lo que quería apuntar con el mensaje de hoy. Por eso en realidad el título de este mensaje es: para iluminar tu vida debe arder. Para iluminar tu vida debe arder. ¿Y por qué? Porque en realidad, fuera del significado original de aquella frase, en realidad lo que dice es correcto, porque si el Espíritu Santo no nos hace arder desde su fuego, el fuego espiritual en nuestro interior, no vamos a iluminar, ni vamos a influir, ni vamos a brillar con la luz de Jesús en el mundo. Lo que va a terminar pasando es que nuestra vida se va a apagar, no va a arder, se va a apagar, ¿no? ¿Y por qué puede pasar esto? Bueno, vamos a ver justamente un par de casos en la palabra de Dios en los cuales encontramos que Dios llamó a dos personas que fueron siervos de Dios tremendamente, pero que en ciertos momentos de sus vidas no estaban sus vidas ardiendo como Dios quería. No estaban iluminando todavía lo que Dios quería, o lo habían hecho o todavía no lo habían hecho. O sea, vamos a ver un caso de alguien que todavía no había empezado ese proceso, y vamos a ver el ejemplo de otra persona que ya lo había hecho, pero que en realidad tuvo un momento de quiebre, de apartamiento, de debilitamiento, y que necesitó que ese fuego volviese a arder, ¿no? Entonces vamos a ver los dos ejemplos para luego ver una conclusión en las palabras del propio Jesucristo, donde Él también nos va a traer a entender cómo hoy nosotros, en comunión con Jesucristo y a través del Espíritu Santo, debemos arder de la misma manera. El primer ejemplo que quería compartir con ustedes, no lo vamos a leer entero, pero los desafío, o los invito mejor, digamos, a que lo lean, también es un desafío, pero los invito a que lo puedan leer tranquilos, después en profundidad, en sus casas. Ya están en sus casas o en los lugares donde estén, pero quiero decir, con tranquilidad lo puedan leer y profundizar, ¿no? La primera historia está en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, y yo voy a leer solamente algunos versículos de esto. Y voy a contextualizar justamente para que podamos todos entender dónde estamos situados en esta historia. Este primer caso, como les decía, es el caso de Moisés. ¿Y por qué decíamos que este primer caso es aquel que todavía no experimentó ese fuego? Porque de hecho Moisés, fíjense que todavía no había sido llamado hasta este momento. No había sido llamado por Dios hasta este momento, ¿no? Al comienzo del libro de Éxodo se nos habla de aquel contexto en el cual los hebreos pasan a estar esclavizados en Egipto después de mucho tiempo, después de que había pasado toda aquella época, el periodo de José, etc. Y entonces viene la época en la que los egipcios, con un nuevo faraón, comienzan a oprimir al pueblo. Nace Moisés, siendo hebreo, digamos, tiene todo ese nacimiento que ustedes conocen y que pueden repasar. Tiene ese momento en el cual él ve que oprimen a uno de sus compatriotas y termina matando a un egipcio, luego huye, se escapa, y bueno, termina luego formando su familia, su hogar, con su esposa y con su suegro Yetro, que está allí y se queda en el desierto, ¿no? Y entonces vamos a ver acá en el capítulo 3, que justamente en el versículo 2 y en el 3 encontramos el momento en el cual Moisés es llamado por primera vez, y de una forma muy particular. Ustedes vieron que Dios
nunca trabaja de la misma manera en cuanto a su metodología, o en cuanto a su modalidad, o en cuanto a sus formas de revelarse. Si lo vemos a lo largo de toda la Biblia y lo vemos en nuestras propias vidas, vamos a ver que Dios opera de manera diferente. Sus principios eh, y sus digamos, ideas absolutas siempre son las mismas, pero se manifiesta de manera totalmente distinta en una forma, en la otra. Entonces, acá vemos una forma particular en la cual Dios se revela a Moisés. Y es lo que dice el versículo 2. Dice así en la versión Dios habla hoy: allí el ángel del Señor, capítulo 3, versículo 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Fíjense que Moisés ve la zarza, ve que arde, ¿no? Y ilumina algo de manera especial, ve un fuego pero que no se consume, es decir, un fuego que está como aparentemente consumiendo la zarza, pero no la consume definitivamente, sino que arde, arde, arde y no se consume, no termina de consumir la zarza. Y ahí a Moisés le llama la atención esto, ¿no? Y esto es importantísimo, porque fíjense, cuando Dios empieza a operar en nuestra vida con su fuego, el fuego del Espíritu Santo, que siempre tiene esa connotación del fuego del Espíritu Santo, cuando empieza a arder en nuestro corazón la presencia del Espíritu de Dios, empieza a consumir cosas en nuestro interior. Y eso es lo que está ligado al proceso de santificación, es decir, empieza a consumir todo lo pecaminoso de nosotros, gradualmente, empieza a consumir todas las cosas que deben ser exterminadas de nuestra vida, todas las cosas que eran parte de nuestro viejo hombre, y algunas cosas que incluso quizás no sean, digamos, incluso hasta pecaminosas, pero que sí forman parte de esa especie de cuestión que debe como que ir quedando transformada para que se inaugure un nuevo ser en nosotros, que es Cristo en nosotros, ¿no? La presencia de la persona de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros, actuando en nosotros, transformando nuestra identidad de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, es decir, consume todo lo que somos, pero sin quemarnos, de manera que, o quemándonos sí, pero sin que se consuma por completo nuestra vida. Es decir, nuestra vida no es desechada, no es, digamos, prendida a fuego en el sentido de exterminada, sino que nuestra vida se quema por dentro, dejando que se elimine lo que debe ser eliminado y que perdure lo que debe quedar. Es decir, por ejemplo, Dios no anula nuestro ser en el sentido de que nuestra identidad tiene una razón de ser. Nosotros tenemos un nombre, Dios nos conoce por nuestro nombre, Dios nos trajo al mundo con un propósito, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero cuando nos transforma a la persona del Hijo de Dios, a la redención que el Espíritu Santo trae cuando nacemos de nuevo, lo que empieza a hacer es modificar lo que creíamos que era nuestra identidad, ¿no? Es decir, nuestro pasado empieza a quedar como relegado al pasado, y entonces nuestra identidad empieza a cobrar nuevos rumbos. Nuestra mente se empieza a renovar, nuestra forma de ver las cosas se empieza a renovar, las cosas que pensábamos que eran de determinada manera empiezan a cambiar, siempre amoldados y subordinados a lo que enseña la palabra de Dios, porque ahí es donde el Espíritu Santo coincide con la verdad revelada de la palabra de Dios, y entonces nos va mostrando el rumbo adecuado. Pero eso se produce solamente cuando nacemos de nuevo y le dejamos que Él empiece a tomar control de todas las áreas de nuestra vida. Ese es el fuego al que debemos aspirar, que queme nuestra vida, queme todas las impurezas y queme todo lo que deba ser quemado, para que así esa nueva persona que debemos ser se transforme por completo y empecemos a brillar como Cristo brillaba y brilla, ¿no? Y entonces Moisés se da cuenta de esto, ve la zarza, ve que arde, pero la zarza no termina de eliminarse. Ve que la zarza sigue, pero está siendo consumida por ese fuego. Y eso es lo que Dios va a hacer en la persona de Moisés. Va a consumirlo en su fuego también,
como esa zarza, para que Moisés termine siendo la persona que Dios ideó. Por lo tanto, Moisés no va a abandonar su identidad en el sentido de que él va a seguir siendo Moisés, pero va a ser otro Moisés. Va a ser un Moisés totalmente transformado, el que va a darse de aquí en más. No va a ser aquel que por miedo se fue al desierto, mató al egipcio, que no sabía qué rumbo tomar, que no sabía bien quién era. No, Moisés luego de esto va a saber quién es, va a saber que es un líder elegido para sacar al pueblo de Egipto, que va a tener que liderar al pueblo, que va a tener que servirlo. Pero miren algunos factores que encontramos allí en las actitudes de Moisés, ¿no? Dios lo llama a Moisés, profundicen después, como les decía en la lectura, pero lo llama y lo primero que hace Moisés es responder, ¿no? Pero Dios le aclara algo, le dice, estás en un territorio sagrado, ¿no? Y esto también es importante, porque a veces no nos damos cuenta de que cuando Dios nos llama y estamos en la presencia de Dios, eso es algo sagrado, ¿no? No podemos, digamos, relativizarlo, no podemos quitarle la importancia que tiene, no podemos tratarlo superficialmente, vanamente, ¿no? Por eso nuestros tiempos de comunión con Dios, sea a través de la oración, sea a través del estudio de la palabra de Dios, sea a través de cualquier disciplina espiritual, deben ser hechos con todo el respeto, buscando honrar a Dios con nuestro corazón, sin vivir eso de manera superficial, ¿no? Es decir, cuando vamos a hacer un devocional, cuando vamos a leer en profundidad la palabra de Dios, cuando quiero dedicarme a orar, no puedo hacerlo como si fuera una cosa que debo cumplir, no puedo hacerlo como una cosa ritual, no puedo hacerlo como algo que tengo que hacer a las apuradas, porque, y no estoy hablando de oraciones que a veces tengan que hacerse de apuro por las situaciones, estoy hablando de cuando tenemos que sumergirnos en la oración, cuando tenemos que sumergirnos en ese tiempo de buscar a Dios y dejar de preocuparnos por las demás cosas que nos rodean. Esos momentos tienen que estar diariamente en nuestra vida. Todas las semanas tiene que haber espacios, momentos que nosotros apartemos, aunque sea un rato, para que nosotros busquemos la presencia de Dios. Porque si no lo hacemos, las cosas cotidianas nos empiezan a llevar hacia otros rumbos, las cosas que nos distraen, las cosas que vemos por acá, por allá, las preocupaciones de nuestro trabajo, las preocupaciones familiares, las enfermedades, todo lo que pueda distraernos, nos va a distraer si no ponemos el foco y el acento en la persona de Dios en profundidad, ¿no? Entonces, Moisés se da cuenta de que está en presencia de Dios y que debe tomar una posición de respeto especial, ¿no? Y ahí se descalza, que era un símbolo de esto, y ahí Jehová se la revela, le dice que es el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y Jacob, le dice yo soy el que soy, le explica que así debe presentarse a los egipcios cuando le pregunten quién lo envía, y eso quería decir yo soy el Dios que es, básicamente, ¿no? Yo soy el que soy, quiere decir yo soy el único Dios que es. Yo soy el único Dios que no solamente, podríamos decir, humanamente existe, porque la existencia, fíjense que desde el punto de vista de Dios es todavía algo que ni siquiera lo llega a delimitar, porque la existencia es algo que se ubica en un espacio y un tiempo determinado, mientras que la esencia, que es lo que Dios está definiendo al decir yo soy, la esencia es algo que trasciende la existencia. La esencia es algo que va más allá del espacio y del tiempo y que es una identidad que es eterna, ¿no? Y eso es lo que Dios le dice, yo soy el único Dios que es real, ¿no? Si querés saber cómo es mi nombre, si querés saber quién soy, le dice, yo soy el que soy, y eso es lo que significa Jehová o Yahvé, ¿no? De alguna manera, cuando Moisés entiende esto, se da cuenta de que está en presencia del único Dios y que todos los demás pueblos, entre ellos los paganos egipcios, tienen sus ídolos, sus dioses, y él está en presencia del único Dios real, ¿no? Y ese Dios es el que adoramos nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, empieza la unción de Dios a trabajar en nosotros si nos sujetamos a su voluntad, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que Moisés empieza a presentar una serie de objeciones, ¿no? Cuando le llama a liberar al pueblo, le dice que ha escuchado sus oraciones por la opresión que ha tenido el pueblo,
¿Y qué le dice Moisés en el capítulo 4? Le dice, ellos no me creerán, me van a decir, no, el Señor no se te apareció, esto que yo estoy compartiendo que es real en mí, a ellos no les va a decir nada, van a decir que es falso, ¿no? ¿Cuánto nos pasa eso, no? Dios nos muestra cosas, se nos revela de diferente manera, entendemos que hay verdades que compartimos con otros, y cuando las compartimos con otras personas que no lo conocen, muchas veces viene este rechazo, ¿no? Y Moisés sentía ese rechazo de parte de los egipcios, ¿no? Sin embargo, ¿qué le dice el Señor? Le dice que no tenga miedo. Y fíjense, le da el bastón que lo va a acompañar de ahí en más y le dice, tirarlo al suelo. Y cuando lo tira al suelo, el bastón se convierte en serpiente. Y le dice, agarrarlo de la cola, ¿no? Y cuando lo agarra de la cola, vuelve a ser otra vez bastón. Y le dicen, esto es para que crean, es una señal para que ellos crean. También le dice que meta su mano en el pecho y ahí sale enfermo de lepra. Y le dice, esas son señales para que ellos puedan creerte, ¿no? Y Moisés, ¿qué hace? Sigue diciéndole, ay, Señor, no, yo no tengo facilidad de palabra, siempre fue así, era como una especie de tartamudo, podríamos decir, o por lo menos porque dice que se le trababa la lengua o le costaba hablar, ¿no? Y ahí, ¿qué le dice Dios? Le dice, pero a ver, ¿quién le da la boca al hombre? ¿Quién se la da? Yo se la doy. Por lo tanto, si yo se la doy y yo te pido algo, yo voy a hacer que vos trabajes desde ahí. Y esto es un mensaje para todos nosotros, ¿no? A veces le dicen, pero Señor, yo no puedo por esto, yo no puedo por lo otro, a mí no me diste aquel talento, aquel don, aquel lugar, no me permitiste estar en este contexto o en aquel otro. Pero el Señor nos dice, ¿quién te dio las cosas que tenés? Y las que no tenés, ¿quién no te las dio? Entonces, si yo te llamo a algo, yo te voy a proveer de lo que necesitas para ese algo, pero tenés que estar atento a qué cosa te estoy llamando. No hagas nada que Dios no te haya llamado a hacer. No hagas nada porque hay que hacerlo, porque alguien te dijo que lo hicieras, porque hay que servir a Dios de tal o cual manera. No hagas nada hasta que estés seguro que realmente Dios te llama a eso. Sí, servilo, haz todo lo que puedas hacer, pero nunca vayas en contra de ese camino hacia donde Dios te quiere. ¿Y cómo saber cuál es el camino al que Dios te quiere particularmente? Ponelo en oración, orá, pedile que te indique el camino y Él a través de distintos medios te va a confirmar en tu corazón y a través de las otras distintas circunstancias y cosas que se vayan dando, te va a mostrar cuál es el camino correcto. Y si estás en otro camino que no es, o en otra situación, o en otro momento de la vida donde capaz que antes sí te mostró una cosa y ahora te muestra otra, bueno, estate atento a eso. Y eso es lo que el Señor le dice, yo te voy a decir lo que tenés que decirles, no te preocupes por eso, ¿no? Fíjense que es igual a lo que Jesús le dice a los discípulos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Cuando vayan ante los tribunales, los lleven y les pidan que respondan y que den razón de por qué determinadas cosas, no se preocupen de lo que vayan a decir, porque yo en ese momento les voy a dar la palabra. Y acá el Señor le está diciendo lo mismo a Moisés, ¿por qué? Porque Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. Es decir, son tres personas, pero que configuran la misma unidad divina. O sea, no hay contradicción entre el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, la persona del Espíritu Santo, Jesucristo, el Padre. La Trinidad de Dios es la misma y actúa siempre igual, ¿no? Lo que pasa es que en ciertos momentos actúa de una forma, de otros de otra, pero su persona, su mentalidad y su identidad es la misma. Entonces, lo mismo que acá le dice a Moisés, el Señor, es lo que Jesús después le va a decir a sus discípulos, ¿no? Y es lo que nos dice a nosotros hoy. Entonces, fíjense que cómo termina el Señor con Moisés en ese momento, cómo trata con él en ese momento, frente a la testarudez de Moisés. De que no puedo, que no soy digno, que esto, que lo otro. Bueno, ¿qué ocurre? Dice, bueno, yo me imagino al Señor suspirando, ¿no? Y le dice, ahí tenés a Aarón, ¿no? Prácticamente enojado, ¿no? Ahí tenés a Aarón, anda con él y él va a hablar por vos, ya que no te animás, ¿no? Y es como que estuviera enojado el Señor, ¿no? ¿No entendés que te estoy diciendo que lo vas a hacer vos? ¿No? Y no lo entiende Moisés. Entonces, bueno, tengo que ir con Aarón porque si no, no puedo. Y ahí va con Aarón, ¿no?
Y eso es una patada para todos nosotros, ¿no? Porque en muchas oportunidades en la vida, Dios nos está llamando y llamando y llamando y llamando a lo mismo durante años a veces. Y nosotros decimos, no, porque no puedo, porque si no voy con aquel, si no hago aquello, si no tengo esta circunstancia, si no la otra. Y el Señor es como que eh, su paciencia es enorme, pero llega un momento en el que nos tiene que sacudir. Presta atención a los sacudones que Dios te da en tu vida, porque es muy probable que esos sacudones sean para zarandearte, para que puedas entender algo que no estabas entendiendo, ¿no? Hay distintas formas de zarandear de parte de Dios. Bueno, presta atención cuál es la tuya, ¿no? Puede ser algo del trabajo, puede ser algo del estudio, puede ser algo de una enfermedad, puede ser algo de un ministerio que tenías, puede ser algo de tu fe, de tu trato con el Señor, de cómo está tu vida en este momento. Hay formas en las que Dios nos zarandea de distinta manera. Bueno, cuando nos zarandeas porque nos está diciendo, te estoy diciendo que vos vayas. Pero bueno, si no querés ir, entonces le voy a pedir a Aarón que te acompañe. Porque tenés que hacer esto que te estoy llamando a hacer, ¿no? Y vamos a ver el otro ejemplo que yo les decía rápidamente, que está en Primera de Reyes, capítulo 19, porque en el caso de Moisés tenemos a alguien que, como les decía, a partir de toda esta experiencia, posteriormente va a experimentar esa unción de Dios donde ese fuego va a arder en él y va a poder cumplir con todo esto una vez que deja de lado todos estos no, y léanlo después como Moisés avanza espiritualmente, ¿no? en todo este proceso. Pero en Primera de Reyes, capítulo 19, tenemos el otro ejemplo, que era el ejemplo de Elías. Porque yo les decía, el otro ejemplo es el de alguien que sí había pasado por ese fuego anteriormente y luego tuvo un bajón, tuvo un declive, ¿no? Y eso es lo que pasa con Elías, ¿no? Elías se enfrenta a los profetas de Baal, se tiene que enfrentar al temor de que Jezabel lo persiga y Acab y todos estos reyes que querían su muerte y que estaban en contra de lo que Dios quería. Y Elías hace un montón de cosas y se produce una gran transformación porque Elías era alguien consumido por el fuego de Dios realmente. Pero cuando llega a este punto, cuando Jezabel lo amenaza lo amenaza de muerte y lo amenaza de que lo va a perseguir, ¿qué hace Elías? Se va y huye con mucho temor, ¿no? Y ese temor lo lleva a lo que en general casi todos diagnostican como un cuadro de depresión, ¿no? Es decir, Elías pasa por un proceso de depresión profunda, ¿no? Ustedes leen todo el pasaje, se van a dar cuenta, ¿no? De que coincide lo que le ocurrió a Elías con un proceso de una depresión profunda, ¿no? Elías quiere que se termine su vida. Fíjense lo que le dice el versículo 4, ¿no? Se sentó bajo una retama y dice que era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres, ¿no? Yo me imagino que Elías habrá tenido en mente, entre otros, al propio Moisés, ¿no? Habrá dicho, mirá lo que hiciste con Moisés en el pasado, después de que hizo todo este trato con él, y dice, yo no soy mejor que ninguno de todos esos que vivieron antes que yo, ¿no? Ya está, se terminó mi vida en este mundo, pero fíjense, nadie sabe cuándo se termina, ¿no? Cuando una persona se va a este mundo es porque Dios cumplió su voluntad en su vida, pero si no nos vamos es porque la voluntad de Dios todavía está actuando en nosotros, porque hay un proceso que debemos actuar. Por eso lo que tenemos que estar siempre es abiertos y atentos a hacer todo lo que Dios quiera con nosotros. Y eso es lo que acá Elías va a terminar entendiendo, pero él quiere morirse en ese momento, ¿no? Se acostó allí y se quedó dormido. Un ángel llegó, dice, y lo tocó y le dijo, levántate y come, ¿no? Fíjense, le da de comer, lo nutre, lo acompaña. Ese proceso es muy importante que pasemos muchas veces. Moisés probablemente lo pasó también. Pero nosotros tenemos que abrirnos a los tiempos de descanso, tenemos que abrirnos a los tiempos de dejarnos mimar por otros, de contener por otros, y debemos buscar esos espacios, debemos buscar la ayuda necesaria cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero fíjense que le vuelve a insistir, levántate y come porque si no el viaje sería demasiado largo para ti, ¿no? Necesitaba más fuerzas Elías. Y lo hace y logra caminar 40 días, 40 noches, llega a Oreb,
y se mete en una cueva, ¿no? Cuando se mete en la cueva, esto también es casi una metáfora de lo que pasa a veces, nos metemos en la cueva porque no queremos ver la realidad, nos metemos en la cueva porque no queremos ver a la gente, nos metemos en la cueva porque no queremos afrontar las cosas que no queremos vivir. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene la voz del Señor de nuevo, como le habló a Moisés en el pasado, ahora le habla a Elías y le dice, ¿qué haces ahí? ¿No? ¿Qué estás haciendo ahí? Y ahí es cuando Elías arma su narrativa, digamos, su relato de lo que fue su propia vida, ¿no? Su autopercepción de las cosas. Esto es interesante, porque, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, los psicólogos cuando hacen una determinada terapia con un paciente, por ejemplo, el paciente arma un relato, ¿no? Arma una narrativa sobre su propia vida, pero esa narrativa es subjetiva, porque es la percepción que la persona tiene sobre su propia vida, no es la realidad. No es la realidad objetiva, porque para tener una realidad objetiva clara tiene que haber un conocimiento por fuera de nosotros. Y eso es lo que pasa cuando ponemos en palabras nuestra visión de nosotros mismos. Muchas veces empezamos a ver cosas, cuando vemos todo ese gran relato, nos damos cuenta de que miramos la realidad de determinada manera, pero capaz que dentro de 2 años la vemos distinta, ¿no? Porque hay factores que no vemos. Entonces, eso es lo que acá Elías hace, le cuenta al Señor lo que el Señor ya sabe, ¿no? Y uno dice, ¿para qué le está contando lo que ya sabe? Y porque el Señor necesitaba que Elías pusiera en palabras su propio relato acerca de sí mismo, ¿no? Y ahí le dice, sentí mucho celo por ti, ¿no? Como diciendo, yo soy un defensor del culto a ti, ¿no? De todos estos pueblos que están adorando a otros dioses, yo me puse muy enojado por esto, por lo que los israelitas han hecho, que se han apartado de vos, que están adorando dioses falsos, que están dejando que la idolatría gobierne Israel. Tuve celo por todo eso y mirá lo que me pasó, ¿no? Mataron a tus profetas, se murieron todos, ¿no? Todos los que estaban a mi alrededor, todos los de mi generación, todos mis amigos, toda la gente cercana a mí se murió. Puede pasar en tu vida, ¿no? Gente que esté muriendo alrededor tuyo, personas que eran de tu época, tu generación. Hay cada vez más gente más joven que está muriendo, de distintas edades. El año pasado murió mucha gente. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, no sabemos, pero a veces que nos sentimos solos y decimos, la gente pasa y nosotros quedamos, ¿y cuál es el propósito? ¿Por qué no me lleva a mí también? Bueno, Elías le dice al Señor, me están buscando para quitarme la vida. Y ahí es donde el Señor le va a terminar de dar la conclusión a todo, ¿no? Lo hace salir, que se pare sobre la montaña delante de él, porque él veía la presencia de Dios de alguna forma, no sabemos bien cómo, pero sabía que ahí estaba, y lo hace pararse ahí, y ahí empieza a venir un viento muy fuerte sobre todo lo que está allí, ¿no? Y empiezan a ver como golpes, relámpagos, fuerza sobre las rocas, un terremoto, ¿no? Y hay un fuego ahí también, de vuelta, ¿no? Un fuego, y después del fuego, que dice que el Señor no estaba en ninguna de esas cosas, finalmente, después del fuego, escuchó un sonido suave y apacible, ¿no? Un silbo apacible, un sonido suave y delicado, y ahí es donde Elías se quebranta, porque se da cuenta de que ahí está el Señor, literalmente frente a él, tratando con él, y llora. Se cubre la cara, ¿no? No llora, perdón, se cubre la cara y se queda ahí en la entrada, ¿no? Y ahí le vuelve a preguntar, ¿qué haces ahí, Elías? Y ahí le vuelve a contar lo mismo, ¿no? Y finalmente el Señor le da la orden final, ¿no? Le dice, anda, consagrá a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Cuando escape alguien a la espada de fulano, lo va a agarrar Mengano, y si no, irá con Sultano, ¿no? Pero yo voy a dejar en Israel a 7.000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Es decir, va a quedar un grupo importante de personas, que quizás te parezcan pocos, pero que no son pocos, que van a quedar también como tú, fieles a mi persona, y dejo líderes acá que vos vas a consagrar y vas a entregar para que, bueno, sea así. Y después vemos cómo Elías va a consagrar a Eliseo, y de ahí sí después se termina de cumplir todo el propósito de Dios en la vida de Elías, cuando consagra a Eliseo y todo eso, y finalmente el Señor ahí sí se lo lleva. Pero fíjense que ni siquiera muere Elías, ni siquiera muere. Es arrebatado en un carro de fuego, ¿no?
porque Dios tenía un plan, de hecho, proféticamente, después hay toda una cuestión simbólica, espiritual en la figura de Elías, como aquel que vuelve, ¿no? A preparar el camino del Señor, el espíritu de Elías, que está en Juan el Bautista, ¿no? Y que está también antes de los últimos tiempos, alguien que anticipa el regreso del Señor, como que Elías tiene ese rol profético y se va, no muere, se va directamente a los cielos. Yo siempre he como soñado, por decirlo de alguna manera, no soñado, pero como que a veces he imaginado, digo, capaz que no muero, capaz que el Señor me lleva arrebatado y termino por no morir. Si viene antes, me encantaría no morir, sino que el Señor me lleve antes. Bueno, a Elías le pasó eso, en cierta manera, ¿no? Y bueno, y cumplió su propósito. Pero para concluir, fíjense, en la historia de Moisés y en la de Elías, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que hay factores que pueden debilitar que ese fuego, esa unción, ese poder del Espíritu Santo actúe. ¿Cuáles son? El temor, el miedo, la ansiedad, la baja autoestima, ¿no? Como le pasaba a Moisés, yo no soy nadie. Elías debe haber pensado, yo era alguien y ya ahora no soy nadie, ¿no? Todo esto que son construcciones de nuestra mente, ¿no? Y todo eso va debilitando la posibilidad de que el fuego del Señor arda en nosotros. La inseguridad, el conformismo, esto es así, siempre va a seguir siendo así, no va a haber ningún cambio, no va a pasar nada. La incredulidad, ¿no? El no creerle a la voz de Dios, el no creerle a sus promesas, el no creerle a lo que nos dice, o sea, falta de fe. El cansancio, el agotamiento, ¿no? Moisés también, no leímos eso, pero más adelante se va a cansar al punto que el suegro le termina diciendo, pero vos no te das cuenta de que no podés seguir atendiendo a todo este pueblo. Tenés que empezar a armar una estrategia de planificación para lograr delegar las tareas, porque a vos te vienen a pedir todas las tareas, pero todas esas tareas que te vienen a vos a pedir, todos esos consejos que te vienen a vos a pedir, podría hacerlo fulano, mengano, sultano, empezar a armar equipos, para que aquel se encargue de esto, aquel otro se encargue del otro, desprendete de todo eso, y Elías va a terminar haciendo lo mismo, de cierta forma, ¿no? El cansancio, cuando nos abruma, que puede ser en el trabajo, en la iglesia, en la familia incluso, puede pasar en una familia. Yo tengo que hacer todo, yo tengo que cocinar, yo tengo que servir las cosas, yo tengo que hacer los mandados, yo tengo que cuidar a los hijos, yo tengo que cuidar a los nietos, yo tengo que... El cansancio nos puede abrumar. En el trabajo lo mismo, no, tengo que hacer esta tarea, me tengo que quedar hasta tal hora, tengo que armar aquello. En los dones, en el ministerio, tengo que ocuparme de esto, aquel, pero el hermano aquel lo puede hacer, ¿no? Pero lo tengo que hacer yo. No. Y la depresión, ¿no? Otro factor que puede llegar como Elías, o como el propio Moisés, quizás en ciertos momentos, a tomar control de nuestra vida y ahí puede requerir ayuda profesional, una ayuda de otro tipo y un tratamiento completo para que el Señor de manera integral trabaje con nosotros según cómo estamos. Y todo se soluciona y todo sale en la medida en que vamos atravesando esos procesos y en el proceso de abrir los ojos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, va trayendo nuevas etapas y perspectivas. Y quiero leer para terminar, yo les decía, Jesús dice algo que se relaciona con todo esto. Fíjense que en Juan 3, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, nos dice, en aquel famoso pasaje, en el que Jesús habla con Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿no? Todos conocemos este pasaje, pero léelo después y el que no lo conoce lo puede leer. Cuando Nicodemo no entiende eso, ¿qué quiere decir eso de nacer de nuevo, no? Y Jesús le dice, pero tú eres un maestro de Israel, o sea, has estudiado estas cosas, ¿cómo que no entendés lo que es nacer de nuevo? ¿No? Y miren lo que le dicen los versículos 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Fíjense que Jesús cita aquello que habíamos visto en la historia de Moisés, y uno dice, pero ¿y qué era eso de la serpiente, que el bastón que se convierte en serpiente?
¿Y por qué le da eso? ¿Cuál es el simbolismo de todo eso que le hace vivir a Moisés? ¿Por qué el bastón que se convierte en serpiente? Y le dice que esa es una señal. Y Jesús acá es como que reformula todo eso o le da su significado verdadero y completo, además de la serpiente que después le va a dar. ¿Se acuerdan? La serpiente en el desierto donde después los israelitas miran para ser sanados, que después posteriormente terminan idolatrando. Bueno, acá Jesús termina de alguna forma uniendo todos esos significados y diciendo, no es la serpiente del Génesis, que es Satanás, obviamente. Acá está diciendo otra cosa. Acá Jesús está diciendo, esas otras serpientes simbolizan, ¿no? Que de alguna forma yo también, como hijo de Dios, muero, vuelvo a vivir, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Porque Jesús nos levanta en el desierto también a nosotros. Es decir, en nuestros momentos de soledad, de angustia, de tristeza, de estar lejos, de depresión, de lo que sea, como le pasó a Moisés y a Elías, de no saber para dónde vamos, de no saber cómo iluminar, de no saber cómo arder, bueno, ahí si levantamos y exaltamos al Señor Jesucristo, entonces su poder de resurrección, su poder sanador, su poder de liberación y de iluminarnos con la luz de su Espíritu, va a transformar todo nuestro ser y nos va a dar lo que necesitamos. Y antes de eso, él hablaba en el versículo 7, lo del viento también, ¿no? Fíjense que acá también en la historia de Elías veíamos lo del viento, el fuego y luego el silbo apacible, ¿no? Y acá Jesús en el versículo 7 también habla del viento y luego habla de la serpiente, o sea, Jesús también conecta todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que la luz brilla cuando dejamos que su fuego arda en nosotros. Y ahí es donde la luz de Dios empieza a brillar en nosotros, cuando su fuego arde en nuestro corazón y quema todas las impurezas y quema todas las cosas que nos pueden apartar de él. Entonces, hagamos un ejercicio nosotros de decir, hoy quiero cambiar, hoy quiero que mi vida sea distinta. Solo vos sabés, entre el Señor y vos, cuáles son las áreas de tu vida hoy o la situación de tu vida hoy en la cual estás angustiado o angustiada, en qué situación estás, por qué sentís que antes iluminabas y ahora no, como le pasó a Elías, o por qué sentís que no tenés propósito, como el propio Moisés, antes de tener esta experiencia. Entonces, hoy es un buen momento para que vos marques un cambio de rumbo en tu vida, ¿no? Capaz que con años de creyente, capaz que con poco tiempo de creyente, capaz que todavía te falta conocer a Cristo, nacer de nuevo, o capaz que hace muchísimos años realmente que sos su siervo y lo estás sirviendo, pero tenemos que todos hacer un proceso de análisis, como hace Elías, de reconfigurar, ¿no? Nuestra situación interna y que el Señor desde ahí nos transforme, ¿no? Y se cumpla que la única iglesia que ilumina es la que arde, porque arde con el fuego del Espíritu Santo y ahí la iglesia va a progresar e impactar. Oremos, oremos y yo te pido que puedas dedicar unos segundos a analizar ahí en tu interior cómo está tu vida. A ver si hay algo que tenés que renunciar a eso y entregárselo al Señor y decir, Señor, yo necesito que vos quemes eso ahora. Y estoy seguro que hay personas que necesitan ese fuego ahora, que necesitan que venga el poder sanador del Espíritu Santo de una manera nueva, sanador en todas las áreas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo relacional, en todo. Que ese poder venga sobre nosotros ahora y nos dé un efecto nuevo, ¿no? Que como esa zarza ardiente empecemos a quemarnos, a arder, pero sin consumirnos, porque nos consume el fuego de Dios que nos da una nueva identidad, que no nos mata, sino que nos da vida. Señor, yo te pido por todos los que estamos escuchando este mensaje, los que estamos en esta reunión, los que escucharán, que tú bendigas a cada uno, que tu Espíritu Santo ilumine los corazones, las mentes, y nos saque de toda la situación que podemos llegar a tener en el inicio de este año, donde no sabemos el rumbo, no sabemos el plan, las metas, tenemos problemas, Señor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, vecinos, en el estudio, con enfermedades, con problemas económicos, con problemas espirituales, emocionales, con no saber qué querés de nosotros. Señor, hay tantas dudas, tantas preguntas, tantas incertidumbres, pero vos tenés la respuesta. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú
nos quemes ahora, Señor, y hagas un avivamiento en nuestros corazones, un fuego nuevo que venga sobre nosotros y nos ayude a transformar lo que deba ser transformado ahora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.